este video instruccional estaremos llevando a cabo una rutina de trabajo en el cual debemos cuidar ciertos aspectos técnicos relacionados con conocimientos de geometría, elaboración de láminas o planos y el manejo de escala. Y un proceso y también trataremos sobre un proceso que debemos llevar a cabo en AutoCAD para cuando se prepara una lámina dentro del espacio modelo. Los cuidados que debemos llevar a cabo para cuidar los aspectos que debe contemplar un plano cuando ese plano lo elaboramos en el espacio modelo. Lo que estamos mostrando en este caso son las vistas principales de una pieza. En este caso la pieza la tenemos del lado de acá y las vistas principales, 4 dibujadas en función a una imagen en 3D o de una imagen en perspectiva isométrica que nos aportaron con dimensionamiento. Y de esta manera se puede desarrollar la vista frontal y de ahí el resto de las vistas principales. Acá tenemos la imagen de una lámina, tamaño normal en sus unidades. Es una hoja A2. ¿Okay? Al final del camino, al final del proceso, deberíamos llevar a cabo todo para que la máquina, para que dentro de AutoCAD nos disponga una lámina A2 con un buen tratamiento del manejo de la escala y dentro de ella una disposición gráfica con sus identificaciones, títulos, subtítulos de las diferentes vistas principales en proyección ortogonal, siguiendo la técnica de proyección del sistema ISO. Aquí está el cajetín identificador con algunos de sus atributos, el rotulado que denota los bordes o márgenes de la hoja y los vértices de la hoja, las esquinas de la hoja. Y más o menos un ejemplo de cuál debería ser el resultado de una tarea como la planteada en la actividad integradora correspondiente al corte 2. Y esto que es una tarea similar, no igual, sino similar, donde también se hace la misma solicitud. Entonces se plantea esta posibilidad. Este debería ser el resultado de la futura lámina. Nosotros normalmente disponemos de este esquema de trabajo. O sea, tenemos las proyecciones, normalmente las dibujamos una al lado de la otra, comenzando por la frontal, y luego vamos derivando cada una de las otras vistas que estén perfectamente alineadas con respecto a la vista frontal o alzada. Posteriormente colocaríamos como una imagen incrustada la imagen que nos aportan y el cual editamos para que no tengan las acotaciones y con el sombreado, porque normalmente ese es el acompañamiento que hacemos con una vista en perspectiva isométrica para ilustrar la idea de cómo es el elemento tridimensional, aunque sea un elemento plano, por estar dibujado dentro de una superficie plana. Bueno, comenzamos por lo siguiente. Debemos chequear, ya como hemos visto el planteamiento de la introducción del video, unas mediciones en lo ancho y mediciones en lo alto. En este caso debemos medir desde acá, de este vértice a este vértice, para hacer la comparación de la dimensión ancho con la dimensión disponible de ancho dentro de la hoja. Igual cosa debe ocurrir desde acá arriba, desde el texto hasta este punto, qué altura tiene, para después compararlo con la altura que tiene la hoja en la parte activa de la hoja, que va a quedar el diagrama
representado. Escala de ancho, entonces hacemos esta operación matemática y se determina este valor como un factor. Hacemos lo mismo para la escala de alto. La fórmula indica que es el papel o el dibujo comparado o entre el valor que corresponde a la realidad. Entre estos dos valores, hay dos valores, dos escalas que se calculan, o dos factores de escala que se calculan, escogemos el valor menor de los dos. Pero como ese factor no es uno de los habituales, nos ajustamos a 0,20, un número aún menor, 0,20, que equivale a un quinto, o sea, en fracción. Este es número decimal y esto es en fracción, dos formas distintas de expresar un factor de escala. El factor de escala, entonces hablaríamos que 0,20 o un quinto. Este es el cálculo. Ahora, esta situación viene a razón de que en la hoja, nosotros tenemos aquí ya comparativamente la hoja, el tamaño de la hoja comparado con el tamaño de todas las cosas que deben estar dentro de ella. Entonces, el factor es menor a 1. El factor es menor a 1. Entonces hablamos de que el objeto dibujado, que el objeto real, todos estos que están aquí, son mayores que el dibujo. Entonces debemos aplicar una escala de reducción, o sea, reducir todos estos para que quepan en la hoja. Pero dentro de la maniobra que debemos hacer en AutoCAD, cuando estamos diseñando y preparando la lámina en el espacio modelo, invertimos la situación. En este caso, lo que tenemos que es maniobrar o manipular el tamaño de la hoja para que los elementos reales entren en él. ¿Qué significa esto? Que yo debo tomar la hoja, la lámina, y escalarla de acuerdo con este procedimiento, acá, punto base, y la escalo 5 veces su tamaño, ¿ok? O sea, es decir, el inverso de un quinto es 5. Eso yo tengo que ampliar la hoja 5 veces. Ya teniendo la hoja de ese tamaño, ya podemos en ese caso maniobrar seleccionando todos los elementos de la hoja, las esquinas, y desplazarla o moverla para que en función a ese desplazamiento tengamos todos los elementos dentro de la hoja. Podemos jugar con el zoom, la rueda del mouse, y hacemos los desplazamientos a pepa de ojo. Podemos definir que esta es la mejor posición. Cliqueamos para fijar. Y de esta manera tenemos entonces la hoja con los objetos dentro de ella.